Ahí se siembra o empieza otra tradición venezolana, opositora venezolana funesta, ¿no? Y es que todo aquel que reconoce haber perdido una elección es un traidor. Bueno, Manuel Rosales perdió esa elección. Y las voces que decían aquí hubo un fraude, aquí Chávez se robó tal, porque ese era el discurso, y era muy el discurso también de la sociedad civil, muy el discurso de los periodistas, muy el discurso de las ONGs, etcétera, que están convencidos que había habido fraude y que el chavismo no existía en Venezuela. Pero eso no era verdad, el chavismo existía en Venezuela, el chavismo era mayoría en Venezuela. Y el error grande de la oposición, de la que yo fui parte, error del que yo tomé parte y error en el que yo participé, el error grande de la oposición de los años 2005, 2006, fue cantar el fraude cuando no lo hubo. Bienvenidos todos a otro episodio de este manual chavista para destruir un país. En el año 2006 estaban previstas, de acuerdo a la Constitución, las elecciones regulares de presidente. Recordemos que la Constitución había entrado en vigencia a finales del 99, o mejor dicho, en el 2000, y que el periodo presidencial en Venezuela, a partir de esta nueva Constitución, eran 6 años. ¿Qué pasa para esas elecciones presidenciales? Tú vienes de decirle al país, aquí hay fraude, aquí te van a ver tu voto, no importa lo que hagamos, esta gente puede utilizar sus maquinitas para decir lo que quisieran. Cuidado porque el chavismo está votando y despidiendo a la gente que vota en contra y ellos te van a ver el voto. Y bueno, y eso ocurre en un contexto en el que realmente la lista Tascón le permitió al chavismo votar a gente, etcétera, etcétera. Los empresarios, por ejemplo, tienen que tomar partido y escoger. Callarse, plegarse u oponerse. A los que se oponen empieza a irles muy mal. Empieza cada vez más los empresarios serios del país en cabeza del principal y de uno de los más famosos, si no el más famoso empresario de esa época, que era Gustavo Cisneros, que era además un emblema del mundo empresarial de la decaje, ¿no? O sea, Gustavo Cisneros había sido siempre vinculado a Acción Democrática y a los gobiernos de Acción Democrática, y era, junto con Tinoco y quizás un par de empresarios más, la punta de lanza, la cabeza empresarial de ese periodo que se llamó, o que malamente Chávez llamó, Cuarta República. Quizás Gustavo Cisneros era para la Cuarta República una cosa, guardando las distancias, porque no es la misma situación criminal, ni acuso a Gustavo Cisneros de narcotráfico, ni muchísimo menos. Un empresario que no es ningún santo, pero como tantos otros empresarios que no son santos, etc. Pero quizás para la decaje, o para Acción Democrática, para los gobiernos de Acción Democrática, para no decir adecaje, era Gustavo Cisneros lo que hoy es Gorrín para Nicolás Maduro, ¿no? O sea, el tipo más potente, más cercano, etc. Él empieza a replegarse. Los empresarios empiezan a replegarse también. Empieza a haber plata dura en la calle, porque, como les digo, el petróleo empieza a subir en todo el mundo y Chávez empieza a tener más dinero y más dinero y más dinero. Otro grupo de empresarios decide, no, yo mantengo firme y voy a luchar contra el chavismo. Y empiezan a ocurrir cosas como retirarle concesiones, que lo veremos próximamente, porque tan solo un año después se le retiró la concesión a RCTV, pero empieza a amenazar, ¿no? El chavismo. Empieza a retirar contratos públicos, empieza a meterles auditorías del CENIAT, empieza a acusarlos. Por ejemplo, a Gustavo Cisneros se le acusó de tener armas en Venevisión. Y eso fue parte importante porque Gustavo Cisneros se repliega, ¿no? No digo que esa sea la razón, pero esa fue una de las amenazas que le lanzó el chavismo. Por otra parte, el pueblo, bueno, como les digo, el pueblo opositor, que en ese momento era una minoría, una importante minoría, un grupo importante, pero era una minoría. El pueblo opositor muy atemorizado de todo lo que venía de la exclusión, etcétera, etcétera, y con la creencia de que lo que había era que trancarse para que Chávez se fuera ya. Y el pueblo chavista feliz, ¿no? Es decir, ese era el momento en el que Chávez empezaba a cometer las mayores atrocidades y el pueblo de Venezuela se lo aplaudía. Y digo esto con respeto, y digo esto con sensibilidad, y digo esto sin revanchismo. Pero es verdad que muchos de los venezolanos que hoy están sufriendo la dictadura de Nicolás Maduro, es verdad que muchas de las personas que han tenido que irse de Venezuela, es verdad que muchos de los padres que hoy están pasando hambre en Venezuela y además tienen a los hijos afuera, cuando Hugo Chávez empezó a pisar, a aplastar gente, aplaudían.
El pueblo de Venezuela, gran parte del pueblo de Venezuela, especialmente en los barrios, en las zonas rurales, etcétera, aplaudieron las barbaridades de Hugo Chávez. Y mientras se destruía la democracia, millones de venezolanos pusieron una fe ciega y le dieron un cheque en blanco a Hugo Chávez. Llega el proceso electoral del año 2006 y la oposición tiene que decidir participar o no participar. Emerge una figura que hasta ese momento había sido una figura de la política regional de Venezuela, Manuel Rosales. Manuel Rosales era un tipo que había empezado en la política muy joven, de origen humilde, en el Zulia, que se había ganado su puesto en la política a pulso, siendo dirigente de base de Acción Democrática de las Juventudes, siendo concejal, alcalde 2 veces, gobernador del Zulia. Era un tipo que nadie podía acusar de oligarca, de cifrino, ¿no? Que era el insulto grande de Hugo Chávez, o sea, porque en ese momento, hoy ha bajado, porque ahora los cifrinos los que tienen la plata son ellos, pero en ese momento, el discurso de Hugo Chávez era contra los ricos. Bueno, nadie podía acusar a Manuel Rosales de rico, porque más bien Manuel Rosales tiene una historia de superación muy potente, ¿no? Y Manuel Rosales es el gobernador del estado más importante del país, electoralmente hablando, es el estado con más electores, y económicamente, si no el más importante, el segundo. Surge esta figura y empieza la pelea de la oposición para ver quién es el candidato único. Recuerdo que en ese momento quería Julio Borges ser candidato, quería Manuel Rosales ser candidato, no recuerdo quiénes más tenían una opción seria, ¿no?, de serlo. Al final se llega a un acuerdo para que fuese, como todos los acuerdos políticos en todas partes del mundo, acuerdos que dejan muertos, que dejan heridas, que dejan rencillas dentro de los propios partidos, dentro de la propia oposición. Lamentablemente los procesos de seleccionar candidatos siempre vienen acompañados de luchas internas. Este no fue la excepción. Hay un proceso en el que se escoge a Manuel Rosales, hay gente que queda en el camino herida, pero en general la oposición se vuelca a la elección. Y Manuel Rosales le da, encabeza, lleva la bandera de retomar la vía electoral en Venezuela. Hay una campaña presidencial, Chávez estaba en el máximo de su poder, yo creo que era muy difícil ganarle a Chávez en ese momento. Yo no creo, para ser justos, que el problema fue Manuel Rosales en esa oportunidad. Yo creo que el problema es que Venezuela vivía un momento histórico en donde Chávez tenía todo. Y donde podía controlarlo todo. Les había dicho, desde el 2005, cualquier rector del Consejo Nacional Electoral que se pusiera cómico podía ser despedido con un abrir y cerrar de ojos de Hugo Chávez, porque tenía toda la Asamblea Nacional. Los podía condenar porque todos los magistrados del Tribunal Supremo eran suyos. Es decir, era el emperador de Venezuela. Ya en ese momento, con la popularidad que tenía Hugo Chávez, era muy poco lo que Manuel Rosales podía hacer. Sin embargo, llevó a cabo una campaña presidencial, la cual finalmente perdió y reconoció. Ahí se siembra o empieza otra tradición venezolana, opositora venezolana funesta, ¿no? Y es que todo aquel que reconoce haber perdido una elección es un traidor. Bueno, Manuel Rosales perdió esa elección. Y las voces que decían aquí hubo un fraude, aquí Chávez se robó tal, porque ese era el discurso, y era muy el discurso también de la sociedad civil, muy el discurso de los periodistas, muy el discurso de las ONGs, etcétera, que estaban convencidos que había habido fraude y que el chavismo no existía en Venezuela. Pero eso no era verdad, el chavismo existía en Venezuela, el chavismo era mayoría en Venezuela. Y el error grande de la oposición, de la que yo fui parte, error del que yo tomé parte y error en el que yo participé, el error grande de la oposición de los años 2005-2006 fue cantar el fraude cuando no lo hubo. Es decir, hubo fraude porque hubo ventajismo. Hubo fraude porque el Consejo Nacional Electoral está totalmente parcializado. Hubo fraude porque realmente la utilización de fondos del Estado y la utilización de todo el aparato del Estado era brutal a favor de Hugo Chávez, incluyendo PDVSA. O sea, los carros de PDVSA se disfrazaban de la campaña de Chávez. Era una campaña obscena, vulgar, en la que se gastaba una cantidad de dinero que no se había visto jamás en Venezuela. Y desde ese punto de vista hubo fraude. Pero los resultados fueron los que fueron. Yo no sé si aumentados por un poco, tal, se robaron unos votos en el Amazonas. Puede ser.
pero eso también lo hacía Acción Democrática y COPEI, y eso lo hará el que sea que tenga una elección y no haya un testigo en una mesa. En Venezuela, Chávez era mayoría porque era un populista, porque era un tipo sin escrúpulos y porque estuvo dispuesto a destruir la capacidad productiva de los venezolanos, a hipotecarnos a los venezolanos y a dejarnos sin futuro con tal de gastarse el dinero en ganar unas elecciones. Y eso ocurrió. Hugo Chávez ganó las elecciones por falta de escrúpulos. Hugo Chávez ganó las elecciones porque dilapidó el dinero público de los venezolanos para mantenerse en el poder. Bueno, hasta aquí este segmento. Muchas gracias a todos ustedes por estar allí. Recuerden suscribirse a mi canal. Y espero que puedan compartir también en sus redes y con la gente joven, especialmente estos capítulos del Manual Chavista para destruir un país.